Egipto es el regalo del Nilón. Quien dijo esto fue Heródoto, el padre de la historia. En el año 450 a.C., este griego viajó miles de kilómetros para ver con sus propios ojos la civilización más antigua del mundo. Y cuando llegó, no podía creer lo que veían en medio del desierto más hostil del planeta, un paraíso. Entre las arenas que mataban a cualquier ser vivo, una franja verde de vida. En el corazón de la muerte misma, la civilización más próspera de la historia humana. ¿Cómo era esto posible? La respuesta es simple. El Nilón. Pero el Nilo no era solo un río, era un dios, era un milagro, era todo. Cada año, entre julio y septiembre, el Nilo se desbordaba. Las aguas subían hasta 8 metros, cubrían las tierras, y cuando retrocedían, dejaban atrás un limo negro, rico en nutrientes. Este limo convertía el desierto en el suelo agrícola más fértil del mundo antiguo. Sin el Nilo, no habría trigo. Sin trigo, no habría población. Sin población, no habría Egipto. No habría pirámides. No habría faraones. No habría momias. No habría civilización occidental. Porque todo lo que somos hoy comenzó aquí. Durante milenios, las grandiosas pirámides de Egipto se elevaron sobre las arenas del desierto, cautivando y desconcertando a todos los que posaban sus ojos en ellas. Todo sobre esta gran civilización antigua permanecía como un misterio. Hasta el 19 de julio de 1799, un soldado francés, durante la expedición egipcia de Napoleón Bonaparte, descubre una piedra grande a unos 56 kilómetros al este de Alejandría. No era una piedra cualquiera, era la piedra Rosetta. Esta piedra contenía el mismo texto en 3 idiomas diferentes: jeroglíficos egipcios antiguos, demótico egipcio y griego antiguo. Y porque los europeos aún podían leer griego, finalmente pudieron descifrar los jeroglíficos que habían estado muertos durante miles de años. Francois Champollion pasó 20 años descifrando esta piedra, y cuando lo logró, una civilización entera volvió a hablar. Los muertos comenzaron a contar sus historias hoy, gracias a esa piedra y a miles de arqueólogos que dedicaron sus vidas a este misterio. Tú y yo vamos a vivir la historia completa del antiguo Egipto, desde el principio hasta el final. 5000 años de historia, 31 dinastías, 170 faraones, 3 reinos, 3 periodos intermedios, el nacimiento de la escritura, la construcción de las pirámides, el imperio más grande del mundo antiguo, y finalmente, su caída. Todo en 90 minutos. Esto es el regalo del Nilo. Comencemos desde el principio, hace 10.000 años. Egipto no existía. Lo que hoy es el desierto del Sahara, el más grande del mundo, era en realidad una sabana verde. Llovía, había lagos, había ríos, había animales, anirafas, anielefantes, anihipopótamos, y había humanos. Sabemos esto porque encontramos sus pinturas en las rocas, pinturas de 8000 años de antigüedad, mostrando una tierra verde y fértil. Pero entonces, el clima cambió. Alrededor del año 5000 a.C., las lluvias se detuvieron, la sabana verde comenzó a morir, los lagos se secaron, los animales migraron o murieron, y los humanos tuvieron que elegir, morir con la tierra o migrar hacia el único lugar donde aún había agua, el Nilo. Y así comenzó la historia del antiguo Egipto. Miles de personas de diferentes tribus convergieron en las orillas del Nilo, no tenían otra opción. Era el Nilo o la muerte. Los arqueólogos llaman a esta época el período predinástico. Es el período anterior a los faraones, anterior a las pirámides, anterior a la escritura, pero no anterior a la civilización. La primera cultura importante que surgió fue la cultura Fayum, alrededor del 5500 a.C. Vivían cerca del oasis de Falum, al suroeste de la moderna El Cairo. Construyeron casas de caña con sótanos subterráneos para almacenar alimentos. Domesticaron ganado vacuno, ovejas y cabras. Cultivaron trigo
y cebada. Hicieron cerámica y cestas. Por primera vez en esta región, la gente se estaba estableciendo, ya no eran nómadas cazadores-recolectores, se estaban convirtiendo en agricultores sedentarios. Luego vino la cultura marím, alrededor del 5000 a.C. Estos vivían en el delta del Nilo, en el norte. Sus avances fueron significativos. Construyeron casas más grandes con paredes de barro, desarrollaron mejores técnicas de cerámica, establecieron rutas comerciales, y así, lentamente, a lo largo de miles de años, surgieron más cultura. La cultura elomarian, la cultura badariana, la cultura ambratiense, o nácada, unan la cultura yersense, o nácada II, con cada cultura. La civilización avanzaba. Las casas se volvían más complejas. La cerámica más bella. Las herramientas más sofisticadas. El comercio más extenso. Pero lo más importante, las tribus se estaban convirtiendo en ciudades. Y las ciudades comenzaban a luchar entre sí hacia el 3200 a.C. Existían varias grandes ciudades-estado en Egipto. En el Alto Egipto, el sur, estaban Tinis, Nakada e Hieracómpolis. En el Bajo Egipto, el norte, estaban Buto, Sais y Heliópolis. Cada ciudad tenía su propio rey, su propio ejército, sus propios dioses. Y todas querían una cosa: poder. Comenzaron las guerras. Ciudad contra ciudad. Rey contra rey. Norte contra sur. Las batallas eran brutales, sin piedad. Pero de este caos emergería un hombre. Un rey guerrero. Un unificador. Su nombre, Narmer, el primer faraón de Egipto. El hombre que unificaría las dos tierras. El hombre que comenzaría la historia escrita de Egipto. Pero, antes de conocer a Narmer, necesitas entender algo crucial. Necesitas entender por qué Egipto se dividía en Alto Egipto y Bajo Egipto, porque esta división geográfica determinará toda la historia egipcia durante 3000 años. Mira el Nilo en el mapa. El Nilo fluye de sur a norte, nace en las montañas de África Central y desemboca en el mar Mediterráneo. En el norte, cerca del mar, el Nilo se divide en múltiples brazos, formando un delta. Este es el Bajo Egipto, bajo, porque está al nivel del mar. Su símbolo era la corona roja, el deseret. Su planta sagrada era el papiro. Su diosa protectora era Wayat, la cobra Jané. En el sur, el Nilo fluye por un valle estrecho entre montañas y desierto. Este es el Alto Egipto. Alto, porque está en elevación, lejos del mar. Su símbolo era la corona blanca. El Edjet, su planta sagrada, era el loto. Su dios protector era Nekbat, el Baitra. Durante miles de años, estas dos regiones fueron naciones separadas, culturas diferentes, reyes diferentes, dioses diferentes, hasta que un hombre las unió por la fuerza. Y ese hombre fue Narmer. Alrededor del año 3150 a.C., el rey Narmer del Alto Egipto emprendió una campaña militar para conquistar el Bajo Egipto. No sabemos exactamente cuánto duró esta guerra, pero sabemos cómo terminó. Con la victoria total de Narmer. La evidencia más famosa de esta conquista es la paleta de Narmer, una placa ceremonial de pizarra descubierta en Hieracómpolis. En un lado, Narmer aparece usando la corona blanca del Alto Egipto, golpeando a un enemigo del Bajo Egipto. En el otro lado, Narmer usa la corona roja del Bajo Egipto, caminando entre los cuerpos decapitados de sus enemigos. El mensaje es claro. Narmer conquistó ambas tierras, y por primera vez en la historia, Egipto se unificó bajo un solo rey, un solo gobierno, en una sola nación. Narmer se convirtió en el primer faraón del Egipto unificado, y estableció la primera dinastía del antiguo Egipto. Narmer estableció la capital en Menfis, una ciudad estratégicamente ubicada en la frontera entre el Alto y Bajo Egipto. Desde allí, podía controlar ambas regiones. Organizó expediciones militares hacia el sur contra Nubia, para asegurar el control de las rutas comerciales del oro y el marfil. También envió expediciones hacia el este, hacia la península del Sinaí, para obtener cobre y turquesa. Pero Narmer hizo algo más importante que conquistar territorios. Creó el concepto del faraón
como rey divino. El faraón no era solo un rey humano, era la encarnación del dios Horus en la tierra. Era el intermediario entre los dioses y los mortales. Era el hijo de los dioses. Esta ideología del rey divino se mantendría durante los próximos 3000 años. An-Narmer reinó aproximadamente durante 30 años, y cuando murió, su hijo Hor-Dobla lo sucedió. Hor-Dobla continuó las políticas de su padre, consolidó el control sobre el Alto y Bajo Egipto, realizó campañas militares en Nubian y construyó la primera tumba real en Abydos, una ciudad que se convertiría en el cementerio sagrado de los primeros faraones. Después de Hor-Aja, vino su hijo Jor, quien reinó alrededor del 3050 a.C. Jor realizó expediciones militares exitosas, tanto al sur como al este. Su tumba en Abydos fue tan impresionante que, siglos después, los egipcios creyeron que era la tumba del dios Osiris. Luego vino Jet, seguido por la reina Den, quien posiblemente gobernó como regente de su hijo. Esto hace de ella una de las primeras mujeres gobernantes documentadas en la historia humana. Después vino el faraón Den, considerado uno de los mejores reyes de la primera dinastía. Reinó durante aproximadamente 50 años, desde el 2990 hasta el 2940 a.C. Durante su reinado, Egipto prosperó enormemente. Den fue el primer faraón representado usando tanto la corona blanca como la roja juntas, la famosa Shent, o doble corona, simbolizando su dominio sobre el Alto y el Bajo Egipto unificados. Den mejoró la administración del país, desarrolló el sistema de irrigación, expandió el comercio con Canaán y el Levante, y bajo su reinado, la economía floreció, lo que permitió proyectos de construcción ambiciosos y el desarrollo del arte egipcio. A Den lo sucedieron otros faraones, Anedjib y Semerket. Ambos tuvieron reinados difíciles marcados por la inestabilidad interna. Parece que hubo disputas sobre la sucesión, rebeliones de nobles y problemas económicos. La primera dinastía estaba comenzando a tambalearse. El último faraón de la primera dinastía fue Sea, quien reinó alrededor del 2890 a.C. Cuando Ka murió, no tenía un heredero claro. Esto provocó una crisis sucesoria. Varios príncipes lucharon por el trono. Finalmente, un hombre llamado Hotep-Sekamwe tomó el poder y estableció la segunda dinastía. La segunda dinastía del Antiguo Egipto, que gobernó aproximadamente desde el 2890 hasta el 2686 a.C. Es uno de los períodos más oscuros y confusos de la historia egipcia. Las fechas no son confiables. Los nombres de los reyes a veces se repiten. Los registros son contradictorios. Y parece que hubo conflictos internos serios. El primer rey de la segunda dinastía fue Hotep-Sekamwe, cuyo nombre significa dos poderes en paz. Este nombre podría sugerir que llegó al poder después de someter a los príncipes que luchaban por el trono tras la muerte de Se. Pero no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que trasladó la necrópolis real de Abydos a Saqqara, cerca de Memphis. Después de Hotep-Sekamwe vino Raneb, también conocido como Nebra-An-Ranab. Fue el primer faraón en vincular su nombre directamente con el dios Sol-Ra, creando así una conexión divina entre el faraón y la deidad solar. Esta práctica se volvería común en dinastías posteriores. Luego vino Ninger, de quien sabemos muy poco. Después, Weneg, del cual apenas tenemos registros. Y luego Senech, quien probablemente enfrentó rebeliones y disturbios civiles durante su reinado. Pero el rey más controvertido de la segunda dinastía fue Peribsen. Peribsen hizo algo completamente inesperado. Cambió la tradición. Todos los faraones anteriores se habían asociado con el dios Horus. El faraón era Horus en la tierra. Pero Peribsen se asoció con Seit, el dios del caos y la violencia. ¿Por qué hizo esto? No lo sabemos con certeza. Algunos eruditos creen que fue el primer monoteísta, declarando que Seit era la única deidad. Pero esto no tiene sentido, porque hay evidencia de que su reinado continuó venerando a múltiples dioses. Otros creen que fue una decisión política,
quizás para diferenciarse de la religión del Bajo Egipto centrada en Horus. O tal vez hubo una guerra civil religiosa. Lo que sí sabemos es que, dado que su nombre solo se encuentra en el Alto Egipto, es posible que en algún momento durante la segunda dinastía, Egipto se dividió nuevamente. El Alto Egipto, bajo Peribsen, adorando a Seit, y el Bajo Egipto, manteniendo el culto a Horus-An. Pero esta división no duró mucho. El siguiente rey, Khazakemui, cuyo nombre significa «los dos poderes aparecen», logró reunificar Egipto. Khazakemui combinó ambos cultos. Su nombre está escrito con tanto Horus como Seit encima, simbolizando la reunificación de las dos tierras bajo un solo gobierno. Khazakemui fue un gran rey, realizó campañas militares exitosas, construyó monumentos impresionantes, incluyendo las famosas estatuas de Hieracómpolis, y más importante, preparó el camino para su hijo, quien se convertiría en uno de los faraones más famosos de la historia. Su nombre era Djoser, y con él comenzaría la tercera dinastía y la era más gloriosa del antiguo Egipto, la era de las pirámides. El reinado de Khazakemui terminó alrededor del año 2686 a.C. Su hijo, Djoser, ascendió al trono e inauguró la tercera dinastía del antiguo Egipto. Y con Djoser, todo cambiaría, porque Djoser no solo sería recordado como un gran faraón, sería recordado como el hombre que construyó la primera pirámide de la historia, pero antes de las pirámides. Hablemos de las tumbas. Desde la primera dinastía, los faraones habían sido enterrados en tumbas llamadas mastabas. Una mastaba era una estructura rectangular de adobe con techo plano y lados inclinados. Por dentro, tenía cámaras subterráneas donde se colocaba el cuerpo del rey junto con sus posesiones. Por fuera, era simple y funcional. Nada especial, pero Djoser tenía una visión diferente. Quería algo más grande, algo más impresionante, algo que demostrara su poder y su conexión con los dioses, algo que durara para siempre. Y para hacer realidad esta visión, necesitaba a alguien brillante, necesitaba a un genio, necesitaba a Imhotep. Imhotep fue el visir de Djoser, su mano derecha, su consejero más cercano, pero Imhotep no era solo un político, era arquitecto, ingeniero, médico, astrónomo, sacerdote y sabio. Los egipcios lo consideraban tan brillante que, siglos después de su muerte, lo deificarían, lo convertirían en un dios de la medicina y la sabiduría. Los griegos lo identificarían con Asclepio, su dios de la curación An, y fue Imhotep quien diseñó y construyó la pirámide escalonada de Saqqara, la primera pirámide de la historia. Pero Imhotep no la planeó como una pirámide desde el principio. Comenzó como una mastaba tradicional, una tumba rectangular de piedra. Pero mientras la construcción avanzaba, Imhotep tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si apilamos otra mastaba encima? ¿Y otra? ¿Y otra? Y eso es exactamente lo que hizo. Construyó 6 mastabas, cada una más pequeña que la anterior, apiladas una sobre otra. El resultado fue una estructura escalonada que se elevaba 62 metros hacia el cielo, la estructura más alta que el mundo había visto hasta ese momento. Pero la innovación de Imhotep no terminó ahí. Por primera vez en la historia, una estructura monumental completa se construyó en piedra tallada en lugar de adobe. Esto fue revolucionario. El adobe se desmorona con el tiempo, la piedra dura para siempre. Imhotep no estaba construyendo para una generación, estaba construyendo para la eternidad, y tenía razón. Más de 4.600 años después, la pirámide escalonada de Djoser todavía se alza en esa Saqqara, gastada por el tiempo, dañada por los terremotos, saqueada por los ladrones, pero aún de pie, aún imponente, aún testificando el genio de Imhotep y el poder de Djoser. El complejo funerario alrededor de la pirámide era igualmente impresionante. Imhotep diseñó un recinto amurallado de 15 hectáreas. Dentro había templos, patios, capillas, almacenes y la pirámide misma, todo rodeado por un muro de piedra caliza de 10 metros de altura. Era una ciudad
para los muertos. Una residencia eterna para el faraón. El reinado de Djoser duró aproximadamente 19 años. Durante ese tiempo, Egipto prosperó. La economía era fuerte. Las fronteras estaban seguras. El comercio florecía. Y el faraón construyó el monumento más impresionante que el mundo había visto. Cuando Djoser murió, fue enterrado en las cámaras subterráneas debajo de su pirámide, rodeado de tesoros. Preparado para su viaje a la otra vida, pero la tumba fue saqueada en la antigüedad. Su momia nunca fue encontrada. Solo quedó su pie, descubierto por arqueólogos miles de años después. Y la pirámide. Su pirámide escalonada. Su legado eterno a Djoser lo sucedió Sekhemcat, quien intentó construir su propia pirámide en Saqqara, pero murió antes de completarla. Solo se construyó la base. Después vino Khaba, quien también comenzó una pirámide que nunca se terminó. Y luego, Uni, el último faraón de la tercera dinastía Juni, reinó durante 24 años y probablemente construyó varias pirámides pequeñas por todo Egipto, pero su mayor legado no fue lo que construyó él, fue lo que su hijo construiría. Porque cuando Uni murió alrededor del año 2613 a.C., su hijo Snefru ascendió al trono. Y con Snefru comenzaría la cuarta dinastía, la dinastía más famosa de todas, la dinastía de las grandes pirámides de Giza. Snefru, el primer faraón de la cuarta dinastía, reinó desde aproximadamente el 2613 hasta el 2589 a.C. Y durante esos 24 años hizo algo que nadie había hecho antes y nadie haría después. Construyó no una, no dos, sino 3 pirámides completas. La primera fue la pirámide de Midem. Snefru quería mejorar el diseño escalonado de Djoser. Quería una pirámide con lados lisos. Entonces sus arquitectos rellenaron los escalones de una pirámide existente y cubrieron todo con piedra caliza blanca. El resultado debió ser espectacular, una pirámide perfectamente lisa brillando bajo el sol del desierto. Pero había un problema. Los arquitectos cometieron un error de ingeniería. Colocaron el revestimiento exterior sobre arena en lugar de sobre roca sólida. Y eventualmente, el revestimiento colapsó en hoy. La pirámide de Midem parece más una torre que una pirámide, rodeada por un enorme montículo de escombros. Los antiguos egipcios la llamaron la falsa pirámide, un monumento al fracaso, pero Snefru no se rindió, aprendió de sus errores y comenzó de nuevo en su segunda pirámide. Fue la pirámide acodada de Djoser. Los arquitectos comenzaron con un ángulo pronunciado de 54 grados. Pero a mitad de camino se dieron cuenta de que el ángulo era demasiado empinado. La estructura era inestable, así que cambiaron el ángulo a 43 grados. Esto le dio a la pirámide su forma acodada distintiva. Parece que se dobla en el medio, como si estuviera encorvada bajo su propio peso. Esta pirámide se completó, pero Snefru no estaba satisfecho. Quería perfección. Entonces construyó una tercera pirámide, la pirámide Rohan, y esta vez lo hizo bien. Usaron piedra caliza roja en su construcción, de ahí su nombre. La construyeron con un ángulo de 43 grados desde la base hasta la cima. La colocaron sobre cimientos sólidos de roca e hicieron todo correctamente. La pirámide roja se eleva a 105 metros. Tiene un volumen de 1.694.000 metros cúbicos y fue la primera pirámide de lados lisos verdaderamente exitosa de Egipto, la primera pirámide verdadera, el modelo para todas las pirámides que vendrían después, incluidas las de Giza. Cuando Snefru murió, su hijo Khufu ascendió al trono. Los griegos lo llamaron Kips, y nosotros lo conocemos como el constructor de la gran pirámide de Giza, la última de las antiguas 7 maravillas del mundo que aún existe, la estructura más icónica de Egipto, y posiblemente el monumento más famoso de la historia humana. Khufu reinó desde aproximadamente el 2589 hasta el 2566 a.C. Durante esos 23 años, dedicó la mayor parte de los recursos de Egipto a un solo proyecto: su tumba, su pirámide. Su legado eterno. La construcción de la Gran Pirámide
Tomó aproximadamente 20 años. Involucró a decenas de miles de trabajadores. Requirió 2.3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno pesando un promedio de 2.5 toneladas. Los bloques más grandes, en la Cámara del Rey, pesan 80 toneladas cada uno en la pirámide. Originalmente medía 146.5 metros de altura. Eso es equivalente a un edificio de 48 pisos. Fue la estructura más alta del mundo durante 3.800 años, hasta que se construyó la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311 después de Cristo. Su base cubre 13 acres. Es tan precisa que los 4 lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales. El error es menor a 1/10 de grado, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo lo construyeron? ¿Cómo movieron 2.3 millones de bloques de piedra sin ruedas, sin poleas, sin maquinaria moderna? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Los egipcios no dejaron manuales de construcción, no escribieron las instrucciones. Para ellos, probablemente era algo tan común que no sintieron la necesidad de documentarlo, pero tenemos teorías basadas en evidencia arqueológica. Sabemos que los bloques fueron extraídos de canteras cercanas usando herramientas de cobre y piedra. Sabemos que fueron transportados usando trineos de madera y cuerdas. Sabemos que probablemente humedecían la arena frente a los trineos para reducir la fricción. Y sabemos que usaron rampas para elevar los bloques, pero ¿qué tipo de rampas? ¿Una rampa recta que se extendía kilómetros hacia el desierto? ¿Rampas en espiral alrededor de la pirámide? ¿Rampas internas dentro de la estructura? Cada teoría tiene evidencia y problemas. Y el debate continúa hasta hoy. Lo que sí sabemos es que los trabajadores no eran esclavos. Eran trabajadores asalariados. Egipcios libres que trabajaban por comida, cerveza y vivienda. Trabajaban durante la temporada de inundación, cuando no podían cultivar sus campos. Era una forma de servicio nacional, una forma de pagar impuestos. Y también era un honor. Estaban construyendo la morada eterna de su Dios Rey. Estaban participando en algo sagrado. Han encontrado los restos de sus aldeas cerca de las pirámides. Tenían panaderías, cervecerías, talleres, dormitorios. Tenían médicos que trataban sus heridas. Tenían un sistema de rotación de equipos, y cuando morían, eran enterrados cerca de la pirámide con honores, porque habían servido al faraón. En el interior de la Gran Pirámide es tan impresionante como el exterior. La entrada original está en el lado norte, 17 metros sobre el suelo. Un pasaje descendente conduce a una cámara subterránea inacabada, tallada en la roca sólida debajo de la pirámide. Desde el pasaje descendente, un pasaje ascendente lleva a la Gran Galería, un corredor de 46 metros de largo y 8.5 metros de alto, con un techo escalonado. Es arquitectónicamente impresionante, incluso para los estándares modernos. La Gran Galería conduce a la Cámara del Rey, una habitación de granito rojo que contiene un sarcófago vacío. Por encima de la Cámara del Rey hay 5 cámaras de descarga diseñadas para distribuir el peso de la pirámide y evitar que aplaste la cámara funeraria. Es ingeniería brillante. También hay una Cámara de la Reina, llamada así no porque albergara a una reina, sino por convención moderna. Su propósito original es desconocido, y luego están los pozos. 4 pozos estrechos que se extienden desde las cámaras hacia el exterior de la pirámide. Durante mucho tiempo se pensó que eran pozos de ventilación, pero ahora sabemos que tienen alineaciones astronómicas. Apuntan hacia constelaciones específicas que eran importantes en la religión egipcia. Posiblemente eran pasajes simbólicos para que el alma del faraón ascendiera a las estrellas cuando la Gran Pirámide se completó. Fue cubierta con piedra caliza blanca pulida, de Turan brillaba bajo el sol como un faro. Su cima estaba coronada con un piramidion, probablemente dorado. Debe haber sido visible desde kilómetros de distancia. Un símbolo del poder absoluto del faraón Anakufu. Lo sucedió su hijo, Yedefra, quien solo reinó 8 años. Comenzó a construir su propia pirámide en Abu Rosh, al norte de Giza, pero nunca la terminó. Después de Yedefra vino Khifra, otro hijo de Khufu. Khifra, a quien los griegos llamaron Kefron, construyó la segunda pirámide de Giza.
Parece más alta que la de su padre porque está construida en un terreno más elevado, pero en realidad es 3 metros más baja. Mide 143 metros de altura. Aún conserva parte de su revestimiento de piedra caliza en la cima, dándonos una idea de cómo se veían todas las pirámides cuando estaban completas. El complejo de Khifra incluye un templo funerario, una calzada procesional y un templo del valle. Y junto al templo del valle se encuentra una de las esculturas más famosas del mundo, la Gran Esfinge. La Esfinge es un león con cabeza humana, tallado en un solo afloramiento de piedra caliza. Mide 73 metros de largo, 20 metros de ancho y 20 metros de alto. Es la escultura monolítica más grande del mundo antiguo. Durante mucho tiempo se debatió quién construyó la Esfinge. Algunos creían que fue Khufu, otros que fue Djedefra, pero la evidencia más fuerte apunta a Khifra. La Esfinge está perfectamente alineada con su complejo piramidal. El rostro de la Esfinge se asemeja a otras estatuas de Khifra, y no hay evidencia de que existiera antes de su reinado. El tercer constructor de pirámides en Giza fue Menkora, a quien los griegos llamaron Miserino. Su pirámide es significativamente más pequeña que las de su padre y su abuelo. Mide solo 65 metros de altura. ¿Por qué? Porque en este punto los recursos de Egipto estaban comenzando a agotarse. Construir estas megaestructuras estaba drenando la economía. Los sacerdotes estaban ganando demasiado poder, y el sistema estaba comenzando a quebrarse. Menkora murió antes de que su pirámide fuera completada. Su hijo Shepseskaf la terminó usando adobe en lugar de piedra, y Shepseskaf mismo ni siquiera construyó una pirámide. Construyó una tumba mastaba tradicional en Saqqara. La era de las grandes pirámides había terminado. ¿Qué salió mal? ¿Cómo una civilización que construyó las maravillas de Giza colapsó tan rápidamente? La respuesta es complicada, pero se reduce a 3 factores principales en economía y religión. Y clima en primero. La economía. Construir las pirámides de Giza requirió recursos masivos. Miles de trabajadores, toneladas de materiales, décadas de trabajo. Todo esto tenía que ser pagado por el tesoro real. Pero los faraones no solo pagaban la construcción, también tenían que mantener los templos funerarios después de completarlos. Cada pirámide necesitaba sacerdotes para realizar rituales diarios, necesitaba trabajadores para mantener la estructura, necesitaba suministros constantes de alimentos, cerveza, incienso y otros materiales, y estos gastos eran permanentes. El templo funerario de Khufu necesitaba mantenimiento no solo durante su reinado, sino para siempre. Lo mismo con el de Khifra, y el de Menkaura, y el de todos los faraones anteriores. Con cada generación, el número de templos que mantener aumentaba, y los costos se acumulaban. Para financiar todo esto, los faraones dependían de impuestos, los agricultores entregaban parte de su cosecha, los artesanos entregaban parte de sus productos, las provincias enviaban tributos, pero eventualmente el sistema se volvió insostenible. Había más gastos que ingresos. El tesoro real se estaba vaciando. El segundo problema era la religión, y específicamente el poder creciente del sacerdocio. En teoría, el faraón era el sumo sacerdote de todos los dioses. Solo él podía comunicarse con los dioses, solo él podía realizar los rituales más sagrados. Pero, en la práctica, delegaba estas funciones a sacerdotes profesionales, y estos sacerdotes se volvieron increíblemente poderosos. Controlaban vastas propiedades, recibían donaciones constantes de tierras y riquezas, no pagaban impuestos, y usaban su poder religioso para influir en la política. Para cuando llegamos a la quinta y sexta dinastía, los sumos sacerdotes de Ra en Heliópolis y de Ptah en Memphis eran tan poderosos como el propio faraón. En algunos casos, más poderosos. Esto erosionó la autoridad central. El faraón ya no podía gobernar solo por decreto divino. Tenía que negociar con los sacerdotes. Tenía que hacer concesiones. Tenía que compartir el poder. Y cuanto más poder compartía, más débil se volvía. El tercer problema fue el clima. Alrededor del año 2200 a.C., el clima global cambió. Las temperaturas
bajaron. Las lluvias disminuyeron. Y lo más crítico para Egipto, las inundaciones del Nilo se volvieron menos predecibles. Algunos años, el Nilo no subía lo suficiente, las tierras no se inundaban, los cultivos fallaban, hambrunas devastaban el país. Otros años, el Nilo subía demasiado, las inundaciones destruían pueblos, ahogaban ganado, arruinaban los almacenes de granos, y de nuevo, el hambre se extendía. Esta inestabilidad climática continuó durante décadas, y un gobierno central fuerte podría haber manejado la crisis, podría haber redistribuido los alimentos, podría haber organizado esfuerzos de socorro, pero el gobierno egipcio ya no era fuerte, estaba debilitado por décadas de gastos excesivos y luchas de poder. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Intentó descentralizar, otorgó más poder a los gobernadores provinciales, los nomarcas, esperando que pudieran manejar las crisis localmente, pero esto fue un error, porque una vez que los nomarcas obtuvieron poder, no lo devolvieron. Comenzaron a actuar como reyes independientes en sus propias provincias. Pasaban sus cargos a sus hijos. Construían sus propios ejércitos. Recaudaban sus propios impuestos. Para el final de la sexta dinastía, alrededor del año 2181 a.C., Egipto se estaba desmoronando. El último gran faraón del reino antiguo fue Pepi II, quien ascendió al trono cuando tenía solo 6 años, y reinó durante 94 años, el reinado más largo documentado en la historia humana, pero este largo reinado fue una maldición, no una bendición. Pepi vivió tanto que sobrevivió a todos sus herederos. Sus hijos murieron antes que él. Sus nietos murieron antes que él. Cuando finalmente murió alrededor del año 2184 a.C., no había nadie fuerte para sucederlo. El trono pasó a un anciano llamado Marrenra II, quien murió después de un año, y luego posiblemente a una mujer, la reina Nitocris. Aunque su existencia es debatida, a lo que no se debate es que después de la sexta dinastía, el reino antiguo colapsó. La séptima y octava dinastías fueron tan caóticas y de corta duración que apenas dejaron registros. Algunos eruditos creen que ni siquiera existieron realmente, que fueron invenciones posteriores. Lo que sí sabemos es que Egipto entró en un período de fragmentación y caos, un período que los historiadores llaman el primer período intermedio, y duraría casi 140 años. El primer período intermedio, desde aproximadamente el 2181 hasta el 2055 a.C., fue una época de fragmentación. Egipto ya no era una nación unificada bajo un solo faraón, era un mosaico de territorios independientes, cada uno controlado por su propio gobernante. En Menfis, la antigua capital, fue abandonada. Los reyes de la séptima y octava dinastías, si es que realmente existieron, no tenían poder real, eran fantasmas en los registros históricos. Nombres sin logros, fechas sin eventos. Mientras tanto, en el sur, la ciudad de Tebas comenzaba a ganar importancia, y en el norte, la ciudad de Heracleópolis emergía como un centro de poder. Los reyes de Heracleópolis establecieron la novena y décima dinastías. Se consideraban a sí mismos los herederos legítimos de los faraones del reino antiguo. Controlaban el Bajo Egipto y partes del Alto Egipto Medio, pero su autoridad era débil. Constantemente enfrentaban rebeliones y desafíos. Mientras tanto, en Tebas, un hombre llamado Entef se declaró gran señor del nome tebano. No se llamó a sí mismo faraón, todavía no, pero controlaba Tebas y los territorios circundantes. Y cuando murió, su hijo Menchahotep primero continuó expandiendo el poder tebano, y su hijo, Menchohotep II, finalmente reunificaría Egipto. A Menchohotep II reinó desde aproximadamente el 2055 hasta el 2004 a.C. Durante su reinado de 51 años, emprendió una campaña militar sistemática para reconquistar todo Egipto. Marchó hacia el norte, derrotando a los reyes de Heracleópolis uno por uno. Tomó el Bajo Egipto, aseguró el delta y finalmente
alrededor del año 2040 a.C. Reunificó Egipto bajo su control en los egipcios posteriores, lo llamaron el segundo Menes, comparándolo con el legendario unificador del país 1000 años antes. Y, con razón, Menchóhotep II no solo reunificó Egipto, lo restauró, reconstruyó templos, revitalizó el comercio, aseguró las fronteras, envió expediciones a Piont, y lo más impresionante, construyó un complejo funerario masivo en Deir el-Bahari, en la orilla oeste del Nilo frente a Tebas. Este templo funerario era diferente a todo lo que se había construido antes. No era una pirámide, era una serie de terrazas talladas en los acantilados de piedra caliza, columnas elegantes, patios abiertos, un diseño que se integraba armoniosamente con el paisaje natural. Era una obra maestra arquitectónica, y siglos después, la faraona Hatshepsut construiría su propio templo justo al lado, imitando el diseño de Menchahotep. Con Menchahotep II comenzó el Reino Medio, considerado por muchos historiadores como la edad de oro de la cultura egipcia. No tuvo la grandeza arquitectónica del Reino Antiguo. No construyeron pirámides tan grandes como las de Giza, pero el Reino Medio fue una época de refinamiento, de literatura, de arte exquisito, de estabilidad y prosperidad. Los faraones del Reino Medio aprendieron de los errores del Reino Antiguo. No gastaron todos sus recursos en megaproyectos, no dieron demasiado poder a los sacerdotes, mantuvieron un control centralizado, pero delegaron eficientemente, y lo más importante, invirtieron en infraestructura, construyeron sistemas de irrigación sofisticados, excavaron canales, construyeron presas, mejoraron la agricultura, y con mejor agricultura vino más población, más riqueza, más estabilidad. Después de Mentuhotep II, vinieron Mentuhotep III y Mentuhotep IV. Ambos mantuvieron las políticas de su predecesor, pero luego, alrededor del año 1985 a.C., algo extraño sucedió. El visir del faraón, un hombre llamado Amenemhat, tomó el trono. No está claro si fue un golpe de estado o una sucesión legítima, pero Amenemhat se convirtió en faraón y estableció la 12ª dinastía Amenemhat. Primero trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad llamada Ititoi, ubicada estratégicamente entre el Alto y el Bajo Egipto. Desde allí, podía controlar todo el país. Reorganizó la administración, limitó el poder de los nomarcas, fortaleció las fronteras y estableció una práctica que se volvería común en el Reino Medio: la corregencia. La corregencia significaba que el faraón nombraba a su heredero como cogobernante mientras aún estaba vivo. Juntos gobernaban. El hijo aprendía del padre, y cuando el padre moría, la transición era suave. No había luchas sucesorias, no había guerras civiles. Era un sistema brillante en Amenemhat. Primero nombró a su hijo Senusret, primero como corregente, y cuando Amenemhat fue asesinado por sus propios guardias en una conspiración de palacio, Senusret ya estaba en el poder y pudo tomar el control inmediatamente. Senusret primero reinó desde el 1971 hasta el 1926 a.C. Continuó las reformas de su padre, expandió las fronteras, construyó fortalezas en Nubia y comenzó la expansión del gran templo de Amón en Karnak, que eventualmente se convertiría en el complejo religioso más grande del mundo antiguo. La 12ª dinastía continuó con faraones como Amenemhat II, Senusret II, Senusret III y Amenemhat III. Cada uno construyó sobre los logros de sus predecesores. Senusret III, en particular, fue un gran guerrero. Conquistó Nubia hasta la tercera catarata. Construyó fortalezas masivas para asegurar la frontera, y fue tan venerado que siglos después los egipcios lo adoraban como un dios. Amenemhat III tuvo el reinado más largo de la dinastía, 45 años. Durante su gobierno, Egipto alcanzó su mayor extensión territorial y su mayor prosperidad económica. Construyó el complejo funerario más elaborado del Reino Medio, conocido por los griegos como el laberinto por su increíble complejidad. Pero cuando murió,
dejó un problema. No tenía un heredero varón fuerte en su hijo Amenhat. IV gobernó brevemente, y cuando murió, su hermana, o esposa, Neferusa-Bek, tomó el trono. Ella fue solo la segunda o tercera mujer en gobernar Egipto como faraón. Gobernó durante 4 años, y cuando murió sin heredero, la 12ª dinastía terminó, y Egipto comenzó a deslizarse lentamente hacia otro período de inestabilidad. La 13ª dinastía comenzó alrededor del año 1803 a.C., y aunque técnicamente continuaba el Reino Medio, la realidad era que el poder central estaba debilitándose. Los faraones cambiaban rápidamente. Algunos reinaban solo meses. Ninguno tuvo el poder o la autoridad de los grandes reyes de la 12ª dinastía, y mientras Egipto se debilitaba, algo estaba sucediendo en el norte, en el delta oriental, en una ciudad llamada Avaris. Una población extranjera estaba creciendo. Eran semitas de Canaán y el Levante, comerciantes, artesanos, pastores, habían llegado pacíficamente durante generaciones, atraídos por las oportunidades económicas de Egipto, y lentamente se habían establecido. Los egipcios los llamaban Haka Kasut, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Los griegos corrompieron este nombre a Hyksos, y durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que los hicsos invadieron Egipto militarmente, pero ahora sabemos que no fue una invasión, fue una infiltración gradual, una toma de control económica que eventualmente se volvió política. Para el año 1650 a.C., los hicsos controlaban gran parte del Bajo Egipto. Establecieron la 15ª dinastía con su capital en Avaris. Y aquí está lo interesante: los hicsos no intentaron destruir la cultura egipcia, la adoptaron. Usaban nombres egipcios, vestían ropas egipcias, adoraban dioses egipcios, especialmente a Seit, construían en estilo egipcio, se llamaban a sí mismos faraones, pero aún eran extranjeros, y los egipcios nunca los aceptaron como legítimos, especialmente los tebanos en el sur. Tebas se mantuvo independiente bajo la 17ª dinastía, pero estaban atrapados. Al norte estaban los Aisios, al sur estaba el reino de Kush, que también estaba ganando poder. Tebas estaba comprimida entre dos enemigos en entonces. ¿Qué hicieron los tebanos? Esperaron, acumularon fuerza, y cuando llegó el momento correcto, atacaron. El faraón tebano, Sequeneratao, declaró la guerra a los hicsos alrededor del año 1558 a.C. No sabemos exactamente qué provocó la guerra, pero una historia famosa dice que el rey hicso Apipi envió un mensaje insultante a Sequenenra. Le dijo que los hipopótamos en el estanque de Tebas hacían tanto ruido que no podía dormir en Avares, a 800 kilómetros de distancia. Era obviamente un insulto, no una queja real, y Sequenenra lo tomó como una declaración de guerra. La momia de Sequenenra fue encontrada con heridas horribles en el cráneo, múltiples golpes de hacha. Fue asesinado en batalla. Los tebanos perdieron, pero su hijo, Kamose, continuó la lucha. Kamose atacó a Avaris con furia, destruyó ciudades hicsos, mató a sus habitantes, y casi capturó Avaris, pero murió antes de poder completar la conquista a Engen. Entonces su hermano Amos tomó el mando. Amose sitió Avaris durante años, y finalmente, alrededor del año 1550 a.C., la ciudad cayó. Los saikesos sobrevivieron, huyeron a Canaán. Amó se los persiguió. Los sitió en la ciudad de Sharuén durante 6 años, y finalmente los derrotó completamente. Egipto estaba reunificado de nuevo. Los extranjeros habían sido expulsados, y Amos el Libertador se convirtió en el fundador de la 18ª dinastía, la dinastía más famosa de todas, la dinastía del Nuevo Reino, la dinastía del Imperio Egipcio. Amose aprendió una lección crucial de la ocupación hicsos. Egipto había sido conquistado porque se había vuelto débil y aislado, porque se había centrado en sí mismo y había ignorado al mundo exterior. Eso nunca volvería a suceder. Egipto
no solo se defendería, atacaría, conquistaría, se expandiría, se convertiría en un imperio. Y eso es exactamente lo que hizo. Los faraones del nuevo reino fueron guerreros, comandantes militares conquistadores, expandieron las fronteras de Egipto más allá de cualquier cosa que se hubiera visto antes. Al sur, conquistaron Nubia hasta la Cuarta Catarata. Al este, conquistaron el Sinaí, Canaán y partes de Siria. En Egipto se convirtió en una superpotencia, el imperio más grande del mundo antiguo. Pero el nuevo reino no solo fue una época de guerra, también fue una época de increíble riqueza cultural. Los faraones construyeron templos masivos. Karnak se expandió hasta convertirse en una ciudad de templos. Se construyó Luxor, Abu Simbel. El Valle de los Reyes se convirtió en la necrópolis real. Y el arte egipcio alcanzó su máxima expresión. Una de las figuras más fascinantes del nuevo reino fue la faraona Hatshepsut. Cuando su esposo Thutmose II murió, su hijo Thutmose III era demasiado joven para gobernar. Entonces, Hatshepsut se convirtió en regente. Pero no se contentó con ser regente. Se declaró a sí misma faraón. Una mujer faraón se representaba a sí misma con barba ceremonial, usaba las coronas de Egipto y gobernó con éxito durante 22 años. Hatshepsut no fue una conquistadora militar, fue una constructora y comerciante. Envió la expedición comercial más exitosa, en la historia egipcia. Construyó el magnífico templo de Deir el-Bahari y mantuvo a Egipto próspero y en paz. Pero cuando murió, su hijastro Thutmose III tomó el poder, y Thutmose III intentó borrarla de la historia. Desfiguró sus estatuas. Cinceló su nombre de los monumentos. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez resentimiento, tal vez política, pero no funcionó. Hatshepsut es recordada como una de las grandes gobernantes de Egipto. Thutmose III se convirtió en el mayor guerrero de Egipto, el Napoleón del antiguo Egipto. Dirigió 17 campañas militares, conquistó más de 350 ciudades, expandió las fronteras de Egipto a su máxima extensión y estableció el imperio egipcio como la potencia dominante del Medio Oriente. Generaciones después vino Amenhotep III, quien gobernó durante la edad dorada del imperio. Egipto nunca fue más rico, más poderoso, más glorioso. Amenhotep III construyó más monumentos que casi cualquier otro faraón, pero también fue durante su reinado que los sacerdotes de Amón se volvieron peligrosamente poderosos. Controlaban vastas riquezas, más riquezas que el propio faraón. Algo tenía que cambiar y cambió con su hijo, Amenhotep IV, quien se rebeló contra todo el sistema religioso egipcio. Cambió su nombre a Akenatón, cerró los templos de Amón, prohibió el culto a los dioses tradicionales y declaró que solo había un dios verdadero, Anatón, el disco solar. Fue el primer monoteísta de la historia. Akenatón trasladó la capital a una nueva ciudad llamada Akhenaton, la moderna Amarna. Allí construyó templos abiertos al sol, desarrolló un nuevo estilo de arte más natural y realista, y gobernó con su famosa esposa Nefertiti. Pero su revolución religiosa fue un desastre. El pueblo no la aceptó. Los sacerdotes se rebelaron. La economía sufrió. Las fronteras fueron desatendidas. Egipto se debilitó cuando Akenatón murió. Su joven hijo Tutankamón ascendió al trono, pero los sacerdotes de Amón lo controlaban. Le hicieron cambiar su nombre a Tutankamón, restaurar los templos, regresar a los dioses tradicionales, mover la capital de vuelta a Tebas. Tutankamón era un peón, un niño rey controlado por otros. Murió a los 18 años, probablemente de malaria o una infección, y hubiera sido olvidado completamente si no fuera por Howard Carter. En 1922, Carter descubrió la tumba de Tutankamón casi intacta, llena de tesoros dorados, la máscara funeraria de oro, el sarcófago, los muebles, todo preservado
durante 3200 años. Fue el descubrimiento arqueológico más famoso de la historia, y convirtió a Tutankamón, un faraón menor, en el más famoso de todos. Después del período de Amarna, vino Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande. Reinó durante 66 años, desde 1279 hasta 1213 a.C. Fue uno de los faraones más longevos y prolíficos. Construyó más monumentos que nadie. Abu Simbel, el Ramesseum, partes masivas de Karnak y Luxor. Su nombre está en todas partes. Ramsés II luchó contra los hititas en la famosa batalla de Kadesh en 1274 a.C. La batalla terminó técnicamente en empate, pero Ramsés la proclamó como una gran victoria y la hizo tallar en las paredes de los templos por todo Egipto. Años después, Ramsés y el rey hitita Hattusili III firmaron el primer tratado de paz documentado en la historia. El Tratado de Kadesh estableció fronteras, alianzas y relaciones diplomáticas, y ambas naciones lo respetaron. Pero después de Ramsés II, Egipto comenzó su lento declive. Los pueblos del mar invadieron el Mediterráneo oriental. Civilizaciones colapsaron. Los hititas cayeron. Micenas fue destruida. El mundo del bronce tardío terminó en caos. Egipto sobrevivió, pero debilitado. Los faraones posteriores lucharon por mantener el control. El poder se fragmentó y eventualmente Egipto entró en el tercer período intermedio. Egipto sería conquistado por los libios, luego por los nubios, luego por los asirios, luego por los persas, y finalmente, en el año 332 a.C., Alejandro Magno entró en Egipto. Los egipcios lo recibieron como un libertador, no un conquistador. Y Alejandro respetó su cultura. Visitó el oráculo de Amón, fue declarado hijo de Amón, y estableció Alejandría, que se convertiría en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, aun cuando Alejandro murió. Su general Ptolomeo tomó Egipto, estableció la dinastía ptolemaica. Los ptolomeos fueron griegos, no egipcios, pero gobernaron como faraones. Adoptaron las costumbres egipcias, y la última de ellos fue la más famosa, Cleopatra VII, la última faraona de Egipto. Cuando murió en el año 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana, y 3000 años de civilización faraónica llegaron a su fin. Pero aunque los faraones desaparecieron, su legado no murió. El antiguo Egipto nos dio más que pirámides y momias. Nos dio la escritura. Los jeroglíficos se encuentran entre los primeros sistemas de escritura del mundo. Nos dio las matemáticas. Los egipcios desarrollaron geometría para construir sus monumentos. Nos dio la medicina. Los médicos egipcios eran los más avanzados del mundo antiguo. Nos dio la arquitectura monumental, la ingeniería, el arte, la religión organizada, la burocracia estatal, el calendario de 365 días, el concepto de la otra vida, la momificación. Todo esto viene de Egipto, y todo esto influyó profundamente en las civilizaciones que vinieron después. Los griegos aprendieron de Egipto, los romanos lo admiraron, los árabes lo estudiaron, y nosotros, hasta el día de hoy, seguimos fascinados por él. Las pirámides de Giza siguen en pie después de 4500 años. La Esfinge todavía vigila el desierto. Los templos de Karnak y Luxor todavía impresionan. Abu Simbel todavía asombra. Los tesoros de Tutankamón todavía deslumbran. Y cada año, millones de personas de todo el mundo viajan a Egipto para ver con sus propios ojos lo que esta civilización extraordinaria dejó atrás. Porque el antiguo Egipto no fue solo una civilización, fue un milagro, un regalo del Nilo, una prueba de lo que los seres humanos pueden lograr cuando trabajan juntos con visión, determinación y fe. Durante 3000 años, mientras otras civilizaciones nacían y morían, Egipto perduró, y aunque finalmente cayó, su espíritu nunca murió. Hoy, cuando miramos las pirámides, no solo vemos piedras, vemos el triunfo del espíritu humano sobre la muerte. Cuando leemos los jeroglíficos, no solo vemos símbolos,
Escuchamos las voces de los muertos hablándonos a través de los milenios. Y cuando estudiamos el antiguo Egipto, no solo estudiamos el pasado, estudiamos nuestras propias raíces. Porque todo lo que somos, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos logrado como civilización, comenzó aquí, en las orillas del Nilón, en el regalo del Nilón. Gracias por acompañarme en este viaje a través de 5000 años de historia. Esto fue el regalo del Nilo, la historia completa del antiguo Egipto. Si te gustó este video, déjame un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo documental.